Muy bien, vamos a comenzar unos poquitos, pero vamos a empezar. Antes de continuar, nos tengan alguna duda, pregunta, comentario de lo visto en el taller con respecto a uno del capacitor. Pues no, profe, de mi parte no. Bueno, va todo bien. Y bueno, los que vean el video después, si tienen alguna duda, por favor, háganlo saber a través de WhatsApp o incluso en comentarios de este video. Porque vamos a ver, lo que vamos a ver hoy, pues, es el siguiente elemento. Ayer comentaba que tenemos, bueno, comentamos en clases anteriores que existían varios elementos pasivos. Ya vimos lo que es la resistencia, ya vimos lo que es el capacitor, y nos toca ver lo que es la bobina. Un nombre más correcto sería llamarlo inductor. El inductor, si lo han visto en su clase de electromagnetismo, es un elemento que está compuesto por, al igual que el capacitor tiene un núcleo, pero en este caso tiene un devanado. Un alambre electromagnético que está enrollado. Y al igual que el capacitor, el núcleo de este elemento puede ser de diferentes materiales. En este caso, para poder obtener un valor de un inductor, hay que conocer la longitud que tiene nuestro inductor, el número de vueltas que tiene nuestro alambre ferromagnético y el área transversal, por donde está nuestro, bueno, el área transversal que está nuestro núcleo, y el material como tal, que es el núcleo. Teniendo esto, podemos obtener el valor de una inductancia utilizando la siguiente ecuación, donde dice que el valor del inductor va a ser igual al número de vueltas al cuadrado por la permitividad del núcleo. Es decir, este valor va a indicar, este valor va a decir qué tan permitivo o permisivo es el núcleo que tengamos. Igual puede ser núcleo de papel, puede ser núcleo de metal, puede ser núcleo de fierro, bueno, metales, fierro, cobre, etc. Y esto multiplicado también por el área. Todo esto dividido entre la longitud. Y en esta ecuación, pues podemos decir que entre más grande sea el área, pues igual podemos ver que es más grande sea el valor de la inductancia. Igual, si el inductor es demasiado largo, la inductancia va a caer, va a decaer. La permitividad, pues bueno, sigue siendo una constante. Esa ya está predispuesta para los elementos, los elementos que utilicemos. Para eso hay tablas. Imagino que en su clase de electromagnetismo vieron una tabla en la cual les mostraban las permitividades de inductor. De todas maneras, no me voy a meter mucho en esta ecuación, solamente es para que se refleje un poco lo que se vio. Entonces, de esta manera podemos obtener el valor de nuestro inductor. Vemos que el valor tal vez más importante es el número de vueltas. Entre más vueltas tenga, pues bueno, más valor va a tener el inductor. Como decíamos, si el inductor llega a ser mucho más largo, pues bueno, el inductor puede bajar su valor. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo llego y conecto aquí un voltaje? Ahí está mi voltaje. Pues bueno, ese valor de voltaje que va a pasar a través del inductor va a estar dado por la siguiente ecuación. Donde el voltaje que va a tener el inductor en sus terminales va a ser igual a una constante proporcional por la diferencia de tiempo de la corriente, es decir, cuánto cambio tiene la corriente con respecto al tiempo. Este valor de voltaje va a estar dado por esta constante.
Ahora, esta constante, pues nos alcanza otra cosa como la inductancia. De esta manera, al igual que lo que vimos con el capacitor, la ecuación que nos va a relacionar tanto voltaje con corrientes es la siguiente. Si yo, por ejemplo, quiero obtener lo que sería corriente, pues simplemente puedo despejar. Si despejo, para que quede en términos de corriente, tengo diferencia de corriente, va a ser igual, es estar multiplicando, pasaré dividiendo, 1 sobre L, por el voltaje, es está dividiendo, pasaré multiplicando, de esta manera. Si yo integro ambos lados, al final obtendré lo siguiente. Obtendré que la corriente va a ser igual a 1 sobre el valor de la bobina por la integral de 0, bueno, de T0 a T, por el voltaje por la diferencial de tiempo. Entonces tenemos dos ecuaciones para poder obtener tanto valores de voltaje como de corriente. ¿Qué notamos diferente con respecto a las ecuaciones de ayer? Ayer vemos que para poder obtener la corriente del capacitor era simplemente el capacitor por la diferencial de voltaje. Y para poder obtener voltaje era 1 sobre el capacitor por la integral de la corriente respecto al tiempo. Aquí vemos que ya cambió un poco. Para obtener voltaje simplemente la derivada. Para obtener corriente es perdón, la integral. Muy bien. Igual que como comentaba ayer, estas dos ecuaciones deben de aprendérselas, o por lo menos presentes, cuando hagan análisis de circuitos. Te recuerden, para bobinas simplemente es la derivada para obtener voltaje derivada de la corriente, y para obtener corriente es la derivada de la integral de voltaje. ¿Cuál es el símbolo eléctrico de la bobina? Pues es el siguiente. Es el voltaje ese es el símbolo que encontramos más o menos, es el de vanado, que tiene voltaje. Otro símbolo común en circuitos es el que me muestra cuando tiene un núcleo de hierro. Y algo que se encontró, que nos pasó a comentar ayer, también existen, bueno, si conocemos que existen los resistores con resistores variables, en el caso de capacitores y en el caso de inductores, también existen esos capacitores inductores variables. Para mostrarlo porque no lo mostré ayer, el símbolo de un capacitor variable es el siguiente. Y en el caso del inductor, es este. Esa flecha nos indica que podemos nosotros cambiar el valor de estos elementos. En el caso del capacitor, nos funciona mucho, bueno, ya no, bueno, todavía sigue funcionando, pero en sus años se utilizaba para cambiar la frecuencia de las estaciones de radio. Si todavía les tocó ver algunos estéreos de automóvil o en su casa, que para poder modificar la estación hay que mover la perilla. Esa perilla no era otra cosa que un capacitor variable, que es lo que hacíamos, simplemente cambiamos el valor del capacitor para sintonizar una frecuencia diferente. Caso similar para la bobina. Si no tenemos una perilla o algún tornillo que nos pueda ayudar a variar ese voltaje. Por lo regular, en el caso del capacitor, pues lo que hacía es hacer más grande o más chico
el área o el espacio que hay entre las dos placas. En el caso de la bobina, lo que se podría hacer ahí es igual, aumentar o reducir el área en el que se tiene la bobina. Bien, otras ecuaciones. Bueno, en el caso de esta ecuación, me falta colocar esa partecita. Al igual que cuando tuvimos el capacitor, esa bobina también guarda un poco de energía y de información. Entonces también es necesario colocar el valor inicial con el que tenemos la bobina. Si el ejercicio les muestra que la bobina tiene cero, pues bueno, que la bobina tiene una corriente cero, pues se coloca la corriente cero. Si se coloca que existe una corriente dentro de ese dispositivo, pues bueno, se tiene que determinar de alguna manera. ¿Ok? ¿Qué otras ecuaciones nos van a servir? Pues bueno, para obtener la potencia disipada, tenemos que es voltaje por corriente, voy a multiplicar las dos ecuaciones, y al final nos quedaría que es el valor de la bobina por la diferencia de corriente con respecto al tiempo, por la misma corriente. Pero lo que nos va a interesar más a nosotros es la energía almacenada en el capacitor, en la bobina, en el capacitor. En el caso de la bobina, la energía almacenada va a ser igual a 1/2 del valor de la bobina por la corriente al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que tenemos que recordar mucho? El voltaje, corriente y la energía almacenada. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Creo que no. Ok, vamos a continuar. Al igual que lo que vimos ayer con el capacitor, existen algunas propiedades únicas para la bobina. Bueno, ¿por qué lo llamo bobina y al principio lo llamé inductor? Bueno, tanto la palabra inductor o inductancia como bobina son válidas para llamar ese dispositivo. La forma correcta sería inductor, la forma coloquial sería llamarlo bobina. De cualquiera de las dos formas es completamente válido. Muy bien, la primera propiedad es cuando la tensión en el inductor es cero, cuando la corriente es constante. ¿Cómo se comprueba esto? Con la expresión que acabamos de ver. Voltaje es igual a la inductancia por la corriente respecto al tiempo. ¿Qué pasa si tenemos esa corriente constante? ¿Cuál es la derivada de una constante? ¿Recuerdan? Uno. Creo que era uno. No es uno. La derivada de una constante siempre es cero. Si entonces decimos que este valor de corriente es cero, bueno, es constante, es la derivada de cero,
0 por el valor de la bobina, pues va a dar 0. Al final el voltaje es 0. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿En qué tipo de corrientes o de voltajes la corriente siempre es la misma? En corriente directa. Hemos comentado que tanto el voltaje como la corriente en corriente directa siempre se va a mantener igual. ¿Qué va a pasar entonces? Como la tensión inductor es 0, la corriente es constante, es decir, tengo aquí mi bobina, ¿no?, conectada, digamos, a una fuente de DC, de esta manera. Si esa bobina se quedó conectada mucho tiempo, voy a tener un punto en el cual tanto el voltaje que hay aquí como el que hay aquí va a valer 0. ¿Se acuerdan en qué condiciones pasa que esos valores son 0? ¿Recuerdan qué cosa es el voltaje realmente? El voltaje no es otra cosa nada más que la diferencia de potencial. ¿Cuándo voy a tener los valores en 0? Cuando estos dos sean lo mismo. ¿Y en qué caso los dos valores son lo mismo? Cuando tengo nada más un cable. Esto, jóvenes, y recuerdan, se le conoce como cortocircuito. La corriente que fluye por acá sigue siendo la misma, no cambia. Esa corriente sigue siendo igual. Pero no existe una diferencia de potencial entre esos dos porque es el mismo voltaje. Entonces, aquí cuando tenemos un circuito en corriente directa y tenemos una bobina, la bobina se va a comportar como un cortocircuito. Lo que vimos ayer. El capacitor se comportaba como un circuito abierto, en DC. En ese caso, la bobina se comporta como un corto. Tómenlo muy en cuenta, jóvenes, no se vayan a confundir con uno y con otro. La bobina se comporta como un corto y el capacitor se comporta como un circuito abierto. ¿Ok? La siguiente propiedad que tienen los capacitores, perdón, los inductores, es que el inductor es esto, que el inductor tiene oposición al cambio de la corriente que fluye en él. Es decir, no podemos tener cambios abruptos de corriente en el inductor. Lo que ayer con el capacitor, no podemos tener cambios abruptos en voltaje. Es decir, yo tengo aquí conectado una bobina con una fuente de corriente de tensión. La bobina, por alguna razón, pues ya se llenó, tiene su corriente, y yo llego y desconecto. ¿Qué va a pasar con esta corriente?
pues la bobina no va a tener el cambio directo, o sea, es decir, yo tengo corriente y de repente, ¡pum!, se bajó. No. Lo que va a hacer es empezar a descargarse poco a poco. Hasta que llegue a un punto cero. Igual, en las aplicaciones reales, nunca llega a tocar el cero. Está muy cerca de tocar el cero, pero no se llega. De hecho, me se lo olvidó comentar ayer. En el caso de los capacitores, cuando ustedes se han visto algunos zapatos electrónicos que dice que cuidado de alto voltaje al momento de despuntar, se refiere más que nada a que en el caso del capacitor, los, los anquicitos, pues todavía tienen un poco de energía guardada. Y si no tenemos cuidado, nosotros podemos ser el modo, la vía de descarga de esos elementos. ¿Qué es lo que les van a hacer? Pues van a hacer corto directo con los pines para poder descargar. Es la forma más común. De hecho, si hacen eso en un circuito que ya estuvo alimentado, verán que saldrá una chispa. Pasa lo mismo con los bobinas. Hay que ver la forma de cómo descargarlo completo para que esté en cero. Idealmente no llega a cero, pero tiende a. La tercera propiedad, comprar esto. El inductor ideal no disipa energía. Al igual que lo que vimos ayer con el capacitor, si hablamos de un capacitor ideal, pues bueno, no tiene ninguna resistencia parásita, no tiene ningún elemento en el cual tenga fugas. Pero realmente el capacitor, el inductor, en elementos reales, el inductor realmente tiene una resistencia y una capacidad parásita. Si quisiéramos armar un circuito realista, pues habría que contemplar esos elementos. En el caso de resistencia, pues bueno, se puede despreciar un poco, dado que los valores no son lo suficientemente grandes para poder afectar a la bobina. En el caso del capacitor, sí podría existir algún problema al momento que nosotros hacemos aplicaciones en frecuencias altas. ¿A qué me refiero con frecuencias altas? Frecuencias arriba de los 10 kilos. 10, 20 kilos ya se considera frecuencia alta. Todo lo que esté abajo de eso se le considera frecuencia baja. A ese valor de frecuencia, este capacitor no nos causará ningún problema. Ya después se tendría que contemplar para tener una aproximación más realista. Muy bien, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta? No. Ok, vamos a hacer los ejercicios.
para ver esta parte. Tenemos que la corriente que circula a través de un inductor de 1 Henry es igual a, perdón, no es 1 Henry, de 0.1 es igual a 10t o la exponencial de menos 5t amperes. Nos pide hallar el voltaje en el inductor. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería nuestra primera aproximación o qué es lo que tendríamos que hacer para poder encontrar ese valor de voltaje? La fórmula del voltaje que nos dio. Exacto, ¿qué nos dice que es? Voltaje por la diferencial de la corriente con respecto al tiempo. Siempre que veamos esta parte que tengan las T's, quiere decir que estamos en una ecuación variable del tiempo. Si vemos que en un momento en que la corriente se mueve igual, pues bueno, se puede tomar como constante. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues podemos proceder a hacer esa operación, donde el voltaje va a ser igual a la bobina, que vale 0.1 Henry, por 10, bueno, por la diferencial de 10t a la menos 5t, que sería tiempo, sobre diferencial de tiempo. Muy bien. Si hago, bueno, saco aquí el 10 por 0.1 me lo dará 1. Entonces al final nos quedará simplemente esa ecuación. Tenemos dos variables, pero la misma variable multiplicada. ¿Qué hacemos cuando tenemos esa una derivada? Podemos multiplicar, bueno, la regla sería la segunda por la derivada de la primera, más la primera por la derivada de la segunda. Si hacemos eso, sería la segunda, que sería la e más o menos 5t. La derivada de t, ¿cuánto nos daría? Nos daría 1. Más la primera por la derivada de la segunda. En este caso, para la derivada de la segunda, pues es 5t. Igual, hay que derivar esto otra vez. Hacer cambio de variable. Si hago cambio de variable, la derivada me quedaría de menos 5. Es la que colocamos. Y derivamos todo esto. Al final voy a quedar e a la menos 5t. De esta manera, tendríamos entonces que la ecuación quedaría como e a la menos 5t menos 5e a la menos 5t, perdón, aquí está, por la primera. De menos 5t. Saco factor común, que sería la exponencial, y al final el voltaje me quedaría igual a 1 menos 5t por la exponencial de menos 5t voltios. ¿De quién va a depender estos valores de voltaje? Del tiempo. No sé lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo el valor de 0? Quisiera obtener el valor inicial de corriente. En este caso, si yo 0 aquí, pues directamente 0 por todo esto me daría 0. Ahí sí,
tengo un poquito más claro que el valor inicial es 0. Pero veremos adelante que conforme vayamos viendo la solución de algunos circuitos, es obtener esos valores iniciales. ¿Y quién nos los da? Pues nos da directamente el mismo ejercicio. Bien, ¿dudas con este ejercicio? No. Muy bien. Voy a borrarnos el otro. Tenemos el siguiente ejercicio. Vamos a ver con el siguiente circuito. Tenemos el siguiente circuito. Nos pide encontrar la corriente de la bobina, el voltaje del capacitor, la energía almacenada por la bobina y el capacitor. Las condiciones que ponen es que están en corriente directa todo el circuito. Teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder encontrar esos valores? Primero sacar la corriente, la intensidad. Mucho antes que eso. No sé si tenemos que sacar los corrientes, pero mucho antes de que empecemos a ver algunos análisis de circuito, bueno, algunas técnicas para poder encontrar, hay que ver las propiedades que tenemos al momento. Nos pone el ejercicio que está en corriente directa. Como no hay variaciones de corriente ni de voltaje en este circuito, ¿cómo se comporta el capacitor y la bobina? ¿Verdad? En corriente directa, ¿cómo? Ajá. El capacitor dijo que era como circuito abierto, creo dijo. Sí, Y la bobina como un cortocircuito. exacto. Algo así había dicho. Sí, si yo aplico estas propiedades que tienen los dos elementos, el circuito lo puedo reescribir de la siguiente manera. Muy jóvenes, antes de continuar, recuerden que estamos utilizando Zoom, así que otra vez nos va a botar de la videollamada, por favor, vuelvan a entrar.